Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez Espinosa y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando de Derecho. El día de hoy estaremos hablando del delito de extorsión, para lo cual tenemos como invitado al juez penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, al licenciado Alfredo Tovar Ortiz. Él es un conocedor de la materia penal, juez ya por muchos años de este sistema, conociendo de delitos como este de extorsión. Yo le invito a que participe con nosotros, 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter siempre están a su disposición, y además la participación con nosotros le puede hacer acreedor a ganar una de las películas que rifa nuestra producción. Mientras tanto, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto para que sí usted tenga un panorama general de nuestro tema de hoy. Adelante. La extorsión es un medio que consiste en obligar a una persona, mediante violencia o intimidación, a realizar o omitir un acto jurídico o negocio, con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien de la víctima. En la entidad, la extorsión bajo amenazas de secuestro o de muerte y los fraudes telefónicos se han convertido en un delito frecuente de los que la ciudadanía es víctima, donde a través de la presión psicológica, intimidación o simplemente el abuso de la buena fe, los delincuentes han obtenido grandes sumas de dinero. Los extorsionadores utilizan para sus fines de investigación y selección de víctimas redes sociales como Facebook, medio en el cual, en muchas ocasiones, las potenciales víctimas publican fotografías, noticias, números telefónicos, nombres y hasta direcciones de familiares y amigos cercanos, con cuyos datos los delincuentes se nutren y arman historias con información creíble que aprovechan para sus fines. Es importante señalar que si reciben llamadas donde les indican que tienen secuestrado a un familiar, acudan a denunciar de manera confidencial ante el Ministerio Público, donde se les proporcionará asesoría y atenderán las denuncias. Ayudemos todos a contrarrestar este problema social. Gracias por estar con nosotros una semana más en este su programa Hablando de Derecho, deseándole un buen inicio de semana, que esta semana sea productiva para todos ustedes ahí en casa, y de igual forma agradeciéndole que este año en este segundo programa de Hablando de Derecho continúe con nosotros. Ya sabe, si usted tiene siempre alguna duda, algún comentario que no sea referente a este tema, nosotros con todo gusto tratamos de darle una solución. Generalmente nuestros invitados siempre están dispuestos a colaborar con nosotros fuera del aire, fuera de esta pantalla. Y pues bien, como le comentaba al inicio de este programa, el día de hoy nuestro tema es la extorsión, para lo cual tenemos como invitado al juez penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, al licenciado Alfredo Tovar Ortiz. Señor juez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Luis Carlos, buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes, gracias. Agradeciéndole la invitación y su presencia en este programa. Seguramente todos conoceremos hoy acerca de este delito de extorsión. Un juez que lleva en el Poder Judicial desempeñando esta función 7 años, licenciado, si no nos equivocamos. Sí, ya para junio de este año cumpliré 7 años en el ejercicio como juez. Sobre todo para su servidor, como generalmente sucede, un gusto tener en esta transmisión, en este programa, al juez Alfredo Tovar, un buen amigo desde hace muchos años, sabedores de su capacidad y de su experiencia y conocimiento que nos va a compartir el día de hoy en este programa. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo y este espacio. Al contrario, para mí es un placer poder compartir con la ciudadanía un poco del ejercicio profesional que llevamos día con día. Señor juez, el día de hoy hablamos de la extorsión y en los tiempos que vivimos habitualmente, dadas las formas de comunicación que tenemos, teléfonos, redes sociales, desde la nota pegada en la casa, en el carro, en el parabrisas, ¿cómo será el delito de extorsión? ¿Qué es la extorsión? Bien, la extorsión creo yo que por definición debemos entenderla como esta amenaza de difamación pública que se dirige hacia una persona con el ánimo de obtener algún beneficio, ¿no? Eso yo creo que deberíamos entenderlo en términos generales, ¿no? como lo que es la extorsión. Para que este hecho lo podamos calificar penalmente, es que está descrito en nuestras normas. En Hidalgo, ¿dónde encontramos este fundamento para poder decir la extorsión en Hidalgo es un delito? Es correcto, como bien lo mencionas Luis Carlos, nosotros encontramos el tipo penal
en nuestro Código Penal vigente en el Estado, concretamente en el artículo 216. Y palabras más o menos, en este artículo que te menciono, dice que quien con ánimo de lucro obligue mediante la intimidación o la amenaza a otro para que realice un determinado hecho o un negocio jurídico, estaría cometiendo el delito de extorsión, ¿no? Entonces, si partimos de esta descripción y de desglosar los elementos o las frases, las palabras que integran el enunciado que nos acaba de mencionar, ¿se necesita esta intimidación o esta amenaza sobre una persona para que se pueda dar este delito de extorsión? Sí, así es. Como te lo comentaba, en la descripción del tipo penal se requiere de diversos elementos, pero efectivamente uno de ellos debe ser que la intimidación debe ser mediante la violencia o la amenaza de algún daño, de algún mal que pueda recibir la víctima de este delito, ¿no? Para que nos pudiera ilustrar con algunos ejemplos, al llamar esta extorsión, esta violencia, se da cuando la persona que nos llama nos puede decir: tengo a un amigo tuyo, tengo a un familiar tuyo, lo tengo en la cárcel. ¿Este es un tipo de violencia sobre las personas? Es correcto, sí. Las más comunes, ya lo escuchábamos en el anuncio que tuvimos antes de entrar al aire. Se habla de las modalidades más generales o que tienen más incidencia, son las llamadas telefónicas, ¿no? Sobre todo hoy en día está de moda que se reciben muchas llamadas, ya sea a números celulares o a las llamadas en los domicilios, donde les dicen o les hacen creer a la gente que tienen algún familiar secuestrado, ¿no? Y entonces del otro lado de la bocina escuchamos que un niño o una niña llora y que grita mamá o papá, según sea el caso, e inmediatamente el delincuente toma la bocina y amenaza con que tienen al hijo de familia secuestrado, ¿no? Pues, perdón, el tiempo en este bloque se nos acaba de agotar. Si nos permite, regresando, continuamos con la explicación de estos ejemplos de cómo se da este delito de extorsión. Con mucho gusto. Gracias, yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. En caso de recibir una llamada de extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo recomienda escuchar los argumentos sin perder la calma. Posteriormente, colgar o solicitar un tiempo al extorsionador, mientras verificas si tu familiar se encuentra sano y salvo. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de la extorsión, del delito de extorsión, con el juez penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, licenciado Alfredo Tobar Ortiz. Ya nos comentaba en el primer bloque qué es la extorsión y dónde se encuentra tipificada en nuestra legislación en el Estado de Hidalgo, mencionándonos que es el artículo 216 de nuestro Código Penal. Y antes de irnos a este corte, nos comenzaba a mencionar algunos ejemplos de cómo se da recurrentemente este delito de extorsión. Nos había mencionado que normalmente o actualmente se da mucho vía telefónica, cuando esta persona o una persona llama a un domicilio y escuchamos a través de la bocina a alguna niña llorar, a algún niño gritar, a alguna persona pidiendo auxilio, pero recurrentemente, ¿cuáles son los motivos por los cuales le tratan de extorsionar a una persona vía telefónica? Decíamos y te comentaba que dentro de los elementos que marca el tipo penal es la motivación que tiene el actor, ¿no? O el agente activo del delito, que es que persigue un ánimo de lucro. Esto es que lo que pretenden es obtener un beneficio económico, ¿no? Ya sea de pago de una cantidad en específico en dinero, o inclusive la obtención de algún bien, ¿no? Puede ser algún bien mueble o algún bien inmueble, ¿no? Derivado de esto de las llamadas telefónicas, ¿qué le piden a la gente o cómo obligan a la gente? Te dicen: tengo secuestrado a un familiar,
recurre con las personas que vienen del extranjero o que normalmente se van a tratar de cruzar a nuestro país vecino, ¿es las formas en las que está operando la extorsión en nuestro estado? Sí, básicamente estos sujetos tratan de aprovecharse de la situación anímica en la que encuentran al sujeto pasivo del delito, ¿no? A la víctima, técnicamente hablando. Y evidentemente, bueno, pues los encuentran en un estado sorpresivo, porque claro que nadie espera que del otro lado, al levantar la bocina, tenga algún familiar secuestrado o que esté corriendo algún peligro. Como lo manifestabas, también hay modalidades, por ejemplo, que son muy frecuentes, donde hablan por teléfono y dicen que tienen a un pariente, a algún sobrino que viene de los Estados Unidos y que lo detuvieron porque traía en exceso divisas, ¿no? Dólares, y inmediatamente le pasan a la víctima a alguna otra persona que se dice ser un comandante de la policía o alguna cuestión así, y piden, a cambio de liberar a esta persona, que se deposite en alguna cuenta específica alguna cantidad de dinero, ¿no? Cuando nos comentó acerca de la descripción legal de este tipo, la descripción que contiene el artículo 216 de nuestro código, hablábamos que la extorsión se ejerce para hacer o omitir un hecho, pero también un negocio jurídico. Así es. ¿A qué se refiere esta descripción para quienes están en casa hoy siguiéndonos? ¿Cómo le podemos describir qué es hacer u omitir un negocio jurídico? Sí, efectivamente, la generalidad es que el agente del delito pide una remuneración o que se deposite un dinero, pero también puede darse la extorsión solicitando que se entregue a cambio o que se transfiera la propiedad de algún bien mueble o inmueble, pudiera ser, ¿no? Quizá la amenaza es que para que no hagan daño a algún familiar, entregues en determinado lugar tu vehículo junto con tus documentos que amparan la propiedad, e inclusive a lo mejor te pidan que hasta endoses la factura, ¿no? Y entonces, en lo que tú denuncias y haces el reporte de robo y todo ello, estos sujetos bien pueden ir y venderlo como si fuera un vehículo legítimo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Antes de que nos pueda comentar las acciones que una persona podría o debería emprender cuando le sucede un hecho como estos, una recomendación para nuestro auditorio: ¿qué sería cuando descuelgan la bocina y escuchan al niño, a la niña que está gritando? ¿Qué debería hacer esa persona? ¿Colgar la llamada? Yo lo que recomiendo, bueno, es primero hay que mantener la calma, y una consideración que deben tener en cuenta es que normalmente la generalidad es que estos sujetos ni siquiera están en el estado. Normalmente se encuentran recluidos en algún cerezo, así se les llama, ¿no?, en las cárceles, y que inclusive ni siquiera están dentro del estado. Otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta es que normalmente los datos que ellos proporcionan los obtienen inclusive a veces del mismo directorio telefónico, o a veces sorprenden a quien contesta. A veces es algún niño o algún personal de aseo de las casas, y cuando levantan la bocina empiezan a preguntar que quién vive, que dónde están, que por cuántos miembros de la familia está integrada esa familia. Entonces obtienen esa información a través de la información que nosotros les damos al contestar la llamada. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que ser muy cuidadosos con la información que nosotros damos o facilitamos a quien nos habla por teléfono, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces dicen ser compañías de cable, de teléfono, de bancos, ¿no? Y entonces empiezan a obtener esa información, la recaban y posteriormente la utilizan en contra nuestra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la información que se maneja. Un bien, una descripción legal, un tipo, un delito se establece en nuestro código para proteger nuestros derechos, claro, en algún bien jurídico tutelado que tenemos. El delito de extorsión, expresamente, ¿qué bienes jurídicos protege? Bien, Luis Carlos, mira, yo debo decirte que a pesar de que el delito de extorsión
se encuentra dentro del capítulo de los delitos patrimoniales o los que se cometen en contra del patrimonio de las personas, a mí me parece que también no solamente protege el patrimonio, sino también la seguridad de las personas, porque desde el momento en que a la víctima del delito le están diciendo que le pueden causar un daño a él o a algún miembro de su familia, en ese momento se está vulnerando también la seguridad de las personas, ¿no? En los ejemplos que ya nos comentaba, normalmente estas personas que nos están tratando de extorsionar, que esperemos a usted no le haya sucedido, tratan de obligarnos a hacer o no hacer algo, mencionando o presionando con los familiares, lo que hemos hablado. Es una forma de presión para cumplir con lo que ellos nos están pidiendo, pero también es muy recurrente las llamadas, los mensajes, donde usted se acaba de ganar una camioneta último modelo y para cobrarla necesitamos que mande los códigos de 4 tarjetas de una compañía telefónica y así usted lo va a poder cobrar. O necesitamos que usted haga determinadas cosas que normalmente concluyen en haber aportado alguna cantidad de dinero, pero esto no fue a través de la presión de la que hemos hablado. Claro. ¿Esto también resulta en el tipo de extorsión? Técnicamente no. Técnicamente no encuadraría en el delito de extorsión, quizá en el de fraude, quizá sería una modalidad de fraude, porque si recordamos los elementos del tipo penal, es muy específico el artículo 216 donde establece que tiene que ser mediante la intimidación o la violencia, y en este caso no sucede así. Yo creo que más bien sería un fraude. Sin embargo, hay legislaciones de otras entidades federativas en que sí contemplan esa conducta como típica de un delito de extorsión. Para nosotros, en el estado de Hidalgo, me parece que no sería delito de extorsión, sino más bien un fraude. Quien ha seguido normalmente las transmisiones de Hablando de Derecho ha escuchado que los delitos se persiguen de oficio o a petición de parte, en este caso la querella. El delito de extorsión, ¿cuál es la forma en que se persigue? Efectivamente, como bien lo mencionas, esto que los abogados lo vemos muy común y que se dice que la perseguibilidad de los delitos es por querella o de manera oficiosa, no es otra cosa más que el bien jurídicamente que tutela el delito esté disponible para la víctima. Esto se me ocurre, por ejemplo, algunas lesiones, ¿no? Lesiones leves. Como son lesiones leves, es un bien jurídico que se encuentra disponible para la víctima y pudiera inclusive otorgar el perdón o no querellarse. Pero inclusive si acude el hermano ante el Ministerio Público a querellarse por el delito de lesiones y son lesiones leves, estas no procederían si la víctima, quien sufrió las lesiones, no se querella o no ratifica la querella. En el caso concreto, en el delito de extorsión, se persigue de manera oficiosa. Aquí sí, cualquier persona puede denunciar que el vecino está siendo extorsionado, aunque el vecino no quiera denunciar. Con que el Ministerio Público conozca de que se está llevando posiblemente la acción o la conducta de extorsión, tiene la obligación de ponerse a investigar esta conducta, ¿no? Gracias, juez. Yo le pido a usted que continúe con nosotros, 790-92, nuestra línea de contacto. Ya sabe, participando con nosotros el día de hoy, se puede hacer acreedor a estas dos muy buenas películas que hay para usted. Las películas Inmortales y Buenos Muchachos están a su disposición, simplemente participando con nosotros al 790-92 o vía las redes sociales, Facebook y Twitter. Mientras tanto, yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del delito de extorsión con el juez penal de Ixmiquilpan, Hidalgo, el licenciado Alfredo Tovar Ortiz, quien nos ha explicado ya lo que es la extorsión, dónde se encuentra establecido este tipo penal en la legislación del Estado de Hidalgo, artículo 216 de nuestro Código Penal, y nos desglosó los elementos que esta descripción contiene para que se pueda dar el delito de extorsión. Y entre los cortes le preguntábamos al señor juez, lo cual le compartimos a usted, para que se pueda dar este delito, para poderlo tener por materializado, ¿cómo lo acreditamos? Porque estamos hablando que normalmente esta conducta se da a través del teléfono.
¿Habría que tener grabada alguna llamada o cómo podríamos acreditar uno de los elementos medulares que es que se está ejerciendo esta violencia? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. Técnicamente es complicado, es complejo acreditarlo. Aquí lo que no debemos pasar por alto es que a quien le corresponde y quien tiene la obligación de hacerse investigaciones al Ministerio Público y todo el cuerpo técnico que tiene a su alrededor para hacerlo, ¿no? Llámese policía, peritos y estos peritos, bueno, pues con todas las cuestiones técnicas que tengan a sus manos o a su alcance para lograrlo. Como bien decías, es difícil acreditar que te están amedrentando vía telefónica, porque yo creo que difícilmente alguien en su casa tiene una grabadora para estar teniendo un registro de todas las llamadas que hace. Pero precisamente por eso a mí me parece que lo primero que hay que hacer es conservar la calma y denunciar cuanto antes, a efecto de que el Ministerio Público tenga una intervención oportuna y pueda de alguna u otra manera hacer el trabajo que le corresponde y pueda determinar, quizá a lo mejor sí lleguen a tu casa con alguna grabadora o algo para intervenir la llamada, siempre con tu autorización, y esto que pueda servir como un elemento de prueba, ¿no? en su momento. A nivel Estado, a nivel estatal en nuestra entidad, nos comenta ahorita de intervenir esa llamada telefónica. ¿Realmente tenemos la posibilidad tecnológica, técnica, desconozco la palabra adecuada, de decir, están llamándome de este número para extorsionarme? ¿Se puede rastrear? ¿Tenemos los medios para rastrear esa llamada? ¿Es algún paso a seguir por parte de la autoridad? Sí, aquí yo creo que de manera cotidiana ahora hay, con todas estas nuevas tecnologías, hay esa posibilidad de que tú o yo en nuestra casa podamos tener un identificador de llamadas. Entonces, cuando menos, sí pudiéramos tener o saber cuál es el número del cual nos están llamando, ¿no? Esto puede ser un elemento de prueba para aportarle al Ministerio Público. Ahora, yo creo que la Procuraduría hoy en día debe tener tecnología suficiente como para poder hacer un registro de esas llamadas. Sin embargo, insisto, hay que darle la oportunidad y denunciar de manera oportuna para que el Ministerio Público tenga esa intervención. Eso con respecto a la Procuraduría. Y también con respecto al rastreo de llamadas, bueno, pues ahí también se requiere de que la iniciativa privada colabore de manera directa con la autoridad investigadora, que pues en este caso es el Ministerio Público. Comentábamos también en este corte de cuando recibimos una llamada, normalmente una buena recomendación sería terminar de inmediato esa conversación o esa llamada entrante. Cuando realmente una persona se queda escuchando y le dicen, tengo a tu hijo, tengo a tu familiar, ¿en qué momento, cómo podemos realmente determinar si se trata únicamente de una extorsión o se está dando algún otro tipo, algún otro delito como el secuestro? Sí, hay que tener mucho cuidado, porque pudiera ser que la amenaza no es simplemente para amedrentar. Quizás sí, efectivamente se está llevando a cabo otra situación delictiva, como puede ser una privación ilegal de la libertad o un secuestro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero, en cuanto se trata de llamadas de extorsión, lo primero que se recomienda, bueno, pues es que cuelguen inmediatamente, que se conserve la calma y que traten de localizar a este familiar o a este ser querido al que aparentemente lo tienen privado de su libertad, y cerciorarse primero de que no es una situación real, ¿no? Porque digo, cuando ya se escala en este nivel de delincuencia, por decirlo de esta manera, seguramente el secuestrador, cuando se trata de un secuestro real, volverá a intentar y te dará ya quizá hasta datos más pormenorizados de que a quien tienen es en realidad a tu ser querido, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de las llamadas son falsas, son solamente para amedrentar y para lograr obtener una situación económica de manera inmediata. Nuestra legislación, ¿qué sanción tiene prevista para quien ha incurrido en una conducta como esta de extorsión?
Ya como lo mencionábamos de manera genérica, el mismo artículo 216 nos establece una punibilidad de 2 años hasta 8 años de prisión, que será la mínima y máxima, y de, si no mal recuerdo, de 25 a 250 días de multa. Desgraciadamente en nuestro país vivimos el fenómeno de que quien resulta ser el delincuente es quien ha formado parte de alguna corporación policíaca que sabe cómo funciona el sistema, y puede ser que también llegue a ser algún funcionario o que no haya dejado de ser parte de una corporación policíaca. Cuando se acredita que este agente, este activo del delito tenía esta calidad, ¿hay alguna modificación? ¿Sucede algo extra a estas personas? Sí, claro. El legislador en este caso establece ahí una circunstancia que modifica la punibilidad, lo que le llamamos un agravante. Cuando resulta que quien es el sujeto activo, quien está realizando el delito de extorsión, tiene una calidad como servidor público o como agente de alguna corporación policíaca, o inclusive que es miembro de alguna empresa de seguridad privada, como los que están a veces en los fraccionamientos, y está en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas está cometiendo el delito de extorsión, tiene un agravante, que en el caso concreto el legislador ha decidido que se aumente la punibilidad en 2/3 partes de la que ya mencionamos, y en consecuencia quedaría más o menos una punibilidad mínima de 8 años hasta 14 años, si no mal recuerdo, más o menos. Para quienes en casa, y esperemos esto no esté sucediendo, esté pasando por una situación de esta de extorsión, ¿qué le podemos decir que debe de tomar en cuenta? ¿Qué datos debe de tener a primera mano? ¿Qué es lo que debe de hacer? Como ya lo comentábamos, Luis Carlos, lo primero que hay que hacer es conservar la calma. Pensar en que la mayoría de estas llamadas son falsas. Segundo, lo primero que se recomienda es colgar y buscar al ser querido, al que aparentemente le van a hacer algún daño o que pretenden hacerle algún daño, y acudir ante el Ministerio Público de manera inmediata, ¿no? Ya lo escuchábamos hace un rato, hay que llamar a estos números que el gobierno del Estado ha puesto a disposición de la sociedad para hacer alguna denuncia, ya sea anónima o para denunciar de manera directa que se está sufriendo este delito, ¿no? Cuando las personas que están viviendo esta situación deciden hacerlo de conocimiento de la autoridad, en este caso del Ministerio Público, debe de llevar consigo algún documento, alguna constancia, alguna prueba que haga constancia efectivamente de que está viviendo esta situación, o basta con que vaya a presentar esta denuncia o esta querella con el Ministerio Público. Desde mi punto de vista, considero que basta con que se presente ante el Ministerio Público y denuncie los hechos, porque, repito, no hay que perder de vista que a quien le compete la investigación de los delitos es al Ministerio Público, y como ciudadanos la obligación que tenemos es de acudir ante él para decirle y narrarle de manera sucinta los hechos que estamos viviendo. Y entonces bastaría, yo creo, que con decirle al Ministerio Público: fíjate que estaba en mi domicilio, el cual es tal, tengo este número telefónico en casa y de este número recibí una llamada porque mi identificador de llamadas aparece así, ¿no? Y tuve una llamada en estos términos, y yo creo que con eso sería suficiente para accionar el ejercicio de la acción penal ante el Ministerio Público. ¿Tenemos algún dato de qué tan recurrente es en nuestro estado este delito de extorsión? Mira, no sé si tengamos datos fidedignos. Ahora que lo mencionas, hoy precisamente estaba leyendo por ahí algún diario donde hacen digamos que un registro de los delitos de mayor incidencia, y sí, efectivamente salen en los primeros 5. Parece que está primero robo, después lesiones, daño en la propiedad, amenazas, y creo que está extorsión. Aquí te decía yo que no sé si sea real la cifra, porque muchas veces la gente ya no lo denuncia. Primero porque no caen, y si cayeron, de pronto dicen, bueno, ya me di cuenta que fui engañado, y de pronto la gente
estima que no quiere perder su tiempo, o se le hace que es un trámite muy engorroso, que difícilmente va a tener un final, digamos, esperado, ¿no?, que van a dar con el responsable. Pero de cualquier manera yo creo que debemos incentivar a la sociedad e impulsar a darles esta confianza que hoy se requiere, y a mí me gustaría invitarlos a que, si están sufriendo una situación de esta índole, no duden y háganlo del conocimiento del Ministerio Público, ¿no? Gracias, señor juez. Gracias a usted que continúa con nosotros hablando del delito de extorsión con el juez Alfredo Tovar. Ya sabe, si tiene dudas, comentarios, 790-92, nuestra línea de contacto. En redes sociales, Facebook y Twitter, nuestros compañeros de la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo están atendiendo sus preguntas. De igual forma, en nuestro conmutador aquí en Radio y Televisión de Hidalgo, nuestros compañeros del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Hidalgo siempre están dispuestos a atenderle. Comuníquese con nosotros y participe en las rifas de las películas que tenemos hoy. Mientras tanto, yo le pido a usted que no le cambie, continúe con nosotros. Estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del delito de extorsión. Antes de continuar con nuestro tema, permítame agradecerle a quien siempre se pone en contacto con nosotros vía redes sociales, vía la línea telefónica. Gracias por hacer este programa con nosotros, que finalmente este trabajo que realizamos cada 8 días, tanto los integrantes de Radio y Televisión de Hidalgo como la familia del Poder Judicial, es para servirle a usted, para poderle dar alguna arma, algún elemento en la materia jurídica para que usted tenga un conocimiento de lo que debe de hacer, dado que usted esté atravesando alguna situación, como lo hablamos el día de hoy, de la extorsión. Muchas gracias por participar siempre con nosotros. Señor juez Alfredo Tovar, ya en este último bloque de nuestro programa Hablando de Derecho, y dado que hemos dado ya lo que sería una definición, una descripción de lo que es la extorsión, y dado que hemos dado también recomendaciones para quienes nos ven en casa, ¿de qué debería de preocuparse o de qué debería de atender cualquier persona que nos ve el día de hoy? Hablamos de que las extorsiones normalmente vienen del interior de los cerezos de estas personas que están compurgando alguna pena al haberse encontrado ya responsables de la comisión de un delito. Pero cuando esto no llega a suceder, cuando estas llamadas no vienen del interior de algún cerezo, ¿de qué nos debemos de cuidar? Normalmente quienes más saben de nosotros son las personas que nos rodean, quienes trabajan con nosotros. ¿Cuál sería una recomendación para cuidar a nuestra familia, para cuidarnos a nosotros mismos? Sí, qué bueno que lo mencionas. Mira, yo quisiera dar una recomendación a la población en general. Hoy en día estamos todos expuestos a estos dispositivos, ¿no?, a esta tecnología que ya en cualquier teléfono hay cámaras, están las redes sociales donde mucha gente ventila lo que hace de manera cotidiana o de manera continua, si salen de vacaciones, a dónde van, dónde están, si tienen vehículos. Entonces, toda esta información que nosotros vertimos en las redes sociales, hay que tener mucho cuidado porque suelen ser esa información a veces usada en contra nuestra, ¿no? Con respecto al delito que hoy estamos tratando, se ve también a veces, y sobre todo en jóvenes, que a veces tienen alguna relación sentimental y por el amor, por la relación que tienen en ese momento tan cercana, a veces se dejan fotografiar las chicas, ¿no?, las adolescentes, a veces se dejan fotografiar desnudas o mandan alguna fotografía así o la suben a alguna red social. Y entonces eso es información muy delicada y bien peligrosa, porque suele utilizarse a veces en contra, ¿no? Cuando ya esa relación ya culminó, ya se acabó, a veces la expareja o el exnovio o la exnovia amenazan a la chica, las chicas sobre todo porque son las más vulnerables, ¿no? Y a veces piden alguna cantidad de dinero, y si no dan esa cantidad, entonces amenazan con subir a las redes sociales estas imágenes o videos que pueden ser comprometedores y que pueden vulnerar no solamente la integridad física, sino además la idea de que la sociedad o el grupo social en el que se mueven pues tengan de esta persona, ¿no? Entonces
hay que tener muchísimo cuidado. También lo que mencionabas es muy cierto, ¿no? La gente que trabaja a veces en nuestras casas, a quien le damos la confianza, entran, salen, saben a dónde vamos, saben si tenemos posesiones, si tenemos bienes, si tenemos vehículos, si tenemos alguna situación, y esa gente es a veces la que se le hace muy sencillo, aprovechando las circunstancias que vivimos a nivel nacional, se les hace muy sencillo lanzar una llamada de amenaza en ese sentido para obtener algún lucro en perjuicio de nosotros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Licenciado Alfredo Tovar, actualmente juez penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, aquí en nuestro estado de Hidalgo. ¿Qué tiempo lleva de juez en este distrito judicial? En Ixmiquilpan llevo aproximadamente 8 meses. ¿Y en estos 8 meses ha conocido de este tipo penal de extorsión? Sí, yo creo que en estos 8 meses ha llegado un par de asuntos que aún tenemos en periodo de instrucción. Afortunadamente, quienes vivimos en el estado de Hidalgo tenemos la fortuna de vivir en un estado seguro. En esta trayectoria como juez penal, ¿hay algún caso de extorsión que en particular pueda recordar y nos pueda compartir como una prevención y como una recomendación para quienes nos ven el día de hoy? Sí, precisamente pensando en algún asunto que inclusive tuve aquí en la ciudad de Pachuca cuando estuve como juez primero penal, es precisamente un asunto relacionado, es de una chica, de una adolescente de preparatoria que tenía algunas fotografías que había compartido con un exnovio y estas estaban siendo utilizadas para extorsionarla. Por eso reitero, hay que tener mucho cuidado, hay que hablar con nuestros jóvenes, quienes tenemos en casa, estudiantes, y compartir esta información con los familiares, con la gente que tenemos cercana, para evitar ser sorprendidos y que en un momento dado seamos víctimas de este delito, ¿no? Para concluir nuestro tema este día, las personas que se han visto implicadas desgraciadamente como víctimas de este delito de extorsión, dado el momento de que se encuentre a este activo responsable de la comisión de este delito y sea sentenciado por el juez penal, ¿la víctima tiene algún derecho por cuanto hace al concepto de reparación del daño? Sí, por supuesto. Hoy en día, constitucionalmente, los jueces que dictemos una sentencia condenatoria del delito que sea, tenemos la obligación de respetar el derecho de la reparación del daño que le asiste a la víctima. Y en este caso, por supuesto que habrá, si hay una sentencia condenatoria, habrá que condenar a la reparación del daño, que se tendrá que traducir en el pago del dinero o del objeto o el valor del objeto que se haya entregado como negociación de esta extorsión, ¿no? Gracias, señor juez. Pues el día de hoy nos comentan nuestros compañeros aquí en Radio y Televisión de Hidalgo, quienes atienden amablemente nuestras llamadas, que ha sido un tema muy interesante para quienes nos ven, que las llamadas han sido muchas. Gracias a quienes siempre nos siguen, al señor Manuel Hernández Reyes de Actopan, a Marlene Sánchez de la colonia Aquiles, a Francisco Hernández de la colonia Arboledas, al señor Pedro Ruiz de la colonia Iste, gracias porque siempre nos sigue cada 8 días, a la señora María Elena Romero, y ha sido un sinfín de llamadas, dado lo interesante de este tema y que esperemos que nuestra población pues no esté viviendo una situación como esta. Esperemos que en alguna otra ocasión haya la posibilidad de contar con usted, señor juez, para seguir platicando con este tema. Y antes de cerrar este bloque y este programa, ¿alguna recomendación que le pudiera dar a nuestro auditorio por cuanto hace este delito? Pues nuevamente insistir en que no echen en saco roto. El gobierno del estado y el gobierno federal ha sido muy insistente en el sentido de que no se dejen engañar, que conserven la calma. Si reciben una llamada telefónica en ese sentido, conserven la calma, busquen inmediatamente a sus seres queridos, tengan la certeza de que sus seres queridos estén fuera de peligro, y además denuncien inmediatamente, denle parte al Ministerio Público. Y llamen, no echen en saco roto, llamen a los números que el gobierno del estado ha proporcionado para hacer las denuncias anónimas, que si no mal recuerdo es el 086 y 066 y 089, si no mal recuerdo.
hagan uso de él como ciudadanos y denos la oportunidad a nosotros como autoridades de darle seguimiento a estos asuntos, ¿no? Señor juez Alfredo Tovar Ortiz, muchas gracias por haber acompañado a nosotros, a quienes hace este programa y sobre todo a nuestro público, explicándole con tanta claridad este tema, como bien nos lo expresa el señor Alberto Bucio, quien le agradece la claridad con la que se ha expuesto este tema. Muchas gracias y esperemos contar con su participación en algún otro programa de Hablando Derecho. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a usted que nos ha seguido. Permítame decirle que los ganadores de nuestras películas este día son el señor Manuel Hernández Reyes de Actopan, Hidalgo, y la señorita Marlene Sánchez de la colonia Aquiles Cerdán de aquí de Pachuca, Hidalgo. Yo le invito a que dentro de 8 días sintonice nuevamente a Radio y Televisión de Hidalgo, 18 horas, Hablando Derecho. Se despide de ustedes su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.